Buenos días, iglesia. Qué bueno es poder conectarnos un domingo más. Te animamos a que hagas de tu casa un lugar de adoración y a que cantes junto con nosotros. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán. Caminaré por
podemos enfrentar. Hoy oramos, Señor, en el nombre de Jesús, que eso se convierta en una realidad para nosotros y que comencemos a declarar que vos sos más grande que cualquier situación, Señor. Realmente queremos creerlo. Tú estás en el trono, Dios, te adoramos. No te distraigas, iglesia, no te distraigas y seguí adorando al Dios, al soberano Rey. Tú estás sentado en el trono, Dios, te adoramos solo a ti. Amén, Dios. Te damos gracias y hoy queremos seguir alabándote y adorándote. Así que, iglesia, te animo a que sigamos juntos cantando. Vamos a decir juntos: Él viene con poder. Él viene con poder y todo reino lo verá. Cadenas romperá y viene con autoridad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrir las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor, el Dios de salvación, el Dios de salvación, vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Todos se postrarán. Cantemos juntos, iglesia. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? ¿Y quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? ¿Y quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de
Gracias, Señor. Gracias, Dios. Realmente te damos porque podemos alabarte y podemos adorarte. Y vamos a seguir cantando. Dice el Salmo 9: quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Que esto sea real en esta mañana, iglesia, que podamos alabar con todo lo que somos. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Tú eres paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor, que tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor, que tú eres mi todo. Vamos, iglesia, a alabar, cantar, adorar a Dios junto con nosotros. Eres paz a mi ser, la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre a mi Señor, que tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, que tú eres mi todo. Yo cantaré, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré que tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, que tú eres mi todo, cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor, que tú eres mi todo. Te damos gracias, Dios, por tu presencia. Gracias porque podemos adorarte y alabarte, Señor. Sé exaltado. Vamos a seguir cantando y adorando a Dios. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar.
¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Iglesia, hoy quiero compartirte esto, que podamos adorar y alabar a Dios. Quizás te encontrás con dificultades, sin esperanza, te encontrás afligido, pero en el nombre de Jesús cobra ánimo, nombre sobre todo nombre. Alabá y adorá a Dios de la mejor forma. Levantá tus manos en medio de tu hogar, comenzá a levantar tu oración, que este sea un momento donde encontremos una vez más el corazón de Dios. Porque podemos adorarte y exaltarte, Señor. Te amamos. Buenos días, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Un domingo más. Y un domingo más para vernos por este medio. La verdad que cada vez se hace más difícil la ausencia, el deseo de charlar, el deseo de tener contactos, de saber cómo están cada uno de ustedes. Pero bueno, hoy nos toca esta situación y nos toca como buenos hijos de Dios, obedientes y sujetos a la palabra de Dios y a la autoridad puesta por Dios, transitar este camino de la mejor manera y especialmente transitarlo con fe, transitarlo sabiendo
de que Dios en ningún momento perdió el control ni tampoco el Señor nos ha abandonado. Así que arranco este mensaje o inicio este mensaje diciendo: tengamos ánimo, no nos desanimemos, sigamos adelante, alentemos a otros, alentemos al desanimado, esperando que esto se acabe en algún momento y, como decíamos el mensaje de la semana pasada, que al finalizar este periodo, esta etapa, podamos salir mucho mejor de lo que entramos. ¿Sí? Estaba recordando en estos días un evento que ocurrió allá por el año 95. Algunos de los que están escuchando este mensaje en esta mañana ni siquiera habían nacido, han pasado ya muchos años, 25 años de aquel evento. En ese año llegó a la ciudad de Bahía Blanca la biblioteca flotante más grande del mundo, el barco Logos. ¿Sí? Hace poquito tiempo atrás también volvió a pasar por la ciudad. Y nosotros con Guadalupe éramos creyentes nuevos, hacía poquito que conocíamos al Señor y nos invitaron para ir al barco Logos y ver esa biblioteca cristiana básicamente en todo su esplendor. Y la verdad que fue maravillosa la experiencia de poder conocer y de poder ver, comprar libros. Siempre fui un hombre que le gustó mucho la lectura, aún desde niño. Me gustó la lectura. Con mi mamá en esta semana estábamos recordando cuando me iba a dormir y mi mamá me gritaba de la habitación: apagá la luz de ese velador, en aquella época donde se cuidaba todo y donde la electricidad tal vez no era como es en este tiempo. Así que lo que hacía cada tanto era cargar mi linterna con alguna pila nueva y llevarme mi linterna a la cama para poder leer algún libro o algún cuento de aquellos que me gustaban tanto cuando era niño. Pero bueno, volviendo al barco Logos, me acuerdo que fue fascinante ver la cantidad de títulos y de libros. Como les decía, era nuevo en el Evangelio, así que no sabía que había tanta literatura cristiana, así que compré algunas Biblias, algunos libros, pero al salir del lugar, alguien nos obsequió un libro que me llamó la atención, no recordaba haberlo visto en las vitrinas, pero fue un regalo que nos hicieron por la compra que habíamos hecho en ese día. El libro se llamaba El progreso del peregrino. Era un libro extraño por varias razones, pero una de ellas, la que primero me llamó la atención, era que era un libro ilustrado, es decir, venía cada capítulo venía con alguna ilustración o algo que ejemplificara el contenido de ese capítulo. El libro de El progreso del peregrino básicamente cuenta la historia o el peregrinaje de un hombre que se llama Cristiano, un hombre que conoce al Señor y se convierte al Señor y camina desde la ciudad de la perdición hasta la ciudad celestial. Es un libro fascinante, es una historia, es en realidad una alegoría que hace el autor acerca de lo que es la vida cristiana. Este hombre llamado Cristiano emprende este viaje dándole la espalda a todo su pasado y comenzando a transitar hacia la ciudad celestial. Esa era la meta a la cual él quería o tenía que llegar. En el camino le ocurren un montón de vicisitudes, un montón de situaciones muy propias de la vida cristiana, porque vuelvo a repetir, es una alegoría que trata de representar de alguna manera la historia o la experiencia de cualquier cristiano en cualquier época, en cualquier lugar del mundo. En el peregrinaje, con el acercarse a la ciudad celestial, este peregrino, este cristiano, se va a encontrar con distintos personajes. Algunos son compañeros de viaje, lo acompañan y lo ayudan a seguir caminando hacia la ciudad celestial, pero otros se van oponiendo, traen confusión, traen palabras de desaliento. Él va a tener que luchar para llegar a Ciudad Celestial con muchas cosas. Va a tener que luchar con demonios, va a tener que luchar con tentaciones, va a tener que pasar por el pantano del desaliento, es decir, va a tener que transitar distintas situaciones. El comienzo del libro nos habla de que este hombre va a transitar las primeras etapas de su peregrinaje como cristiano solo, sin su esposa y sin sus hijos. Pero en la segunda parte de este libro, la esposa y los hijos se acercan a él para continuar el final del viaje y finalmente cruzar lo que se llama el río de la muerte para llegar y arribar a la ciudad celestial. Este libro no solamente representa la historia de cualquier cristiano en cualquier época y en cualquier tiempo, sino que de forma práctica, de forma directa, el autor intentó
expresar su propia experiencia de fe, su propia experiencia como cristiano, algunas cosas que había vivido y otras que él pensaba que iba a vivir en el futuro, cosas que él pensaba que le iban a ocurrir en el futuro. El autor de este libro se llamaba, mejor dicho, John Bunyan. Creo que se pronuncia más o menos así. Este autor inglés conoció al Señor de grande, ya siendo un hombre casado con hijos, un hombre que vivía en pecado. Él conoce al Señor y comienza, desde que tiene su experiencia de fe impresionante, comienza un transitar en su vida de fe que lo lleva a ir creciendo. Pero esencialmente es un hombre que se compromete con la causa del Evangelio. Él comienza a predicar el Evangelio en todo lugar donde tiene oportunidad de hacerlo, esencialmente en la ciudad donde él vivía, en Belfort. Ahí él predica el Evangelio incansablemente. Las autoridades, cansados de ver a este hombre, a este sujeto, comienzan a perseguirlo hasta que lo ponen preso, hasta que lo llevan a la cárcel. 12 años este hombre pasó en la cárcel. Pero estos 12 años para John Bunyan no fueron años de desperdicios, no fueron años de quejas ni de reproches al Señor. Estos 12 años para él fueron años de copiosas bendiciones. Él utilizó este tiempo para convertirse en uno de los escritores de la literatura cristiana más importante de todos los tiempos. En 12 años él escribió 9 libros, uno de ellos el que acabo de mencionar, El progreso del peregrino, pero él escribió muchos otros libros más, algunos de ellos clásicos de la literatura cristiana por todos los tiempos. Este hombre podría haberse enojado con Dios, este hombre podría haberse renegado con el Señor, este hombre podría haberle reprochado al Señor muchas cosas. ¿Por qué tener que vivir esto que le estaba tocando vivir? Evidentemente, una cárcel del siglo XVII en Europa no era un hotel 5 estrellas, así que tenía que pasar por todas las penurias que un preso de aquella época tenía que pasar. Y sin embargo, él, en vez de quejarse, aprovechó el tiempo para poder hacer algo que fuera de bendición para las generaciones que vendrían. Hasta el punto que El progreso del peregrino es el segundo libro cristiano más vendido después de la Biblia. En primer lugar, la Biblia como el libro más vendido, el libro más difundido, el libro más impreso. Y en segundo lugar se ubica El progreso del peregrino. Un libro que durante muchos años, durante tal vez un par de siglos, era el libro de primera instancia para cualquier creyente que se convirtiera. Por cierto, quiero aprovechar para decirte, si nunca leíste este libro, yo te invito a que lo puedas leer. Lo encontrás en una librería cristiana, obviamente, lo podés comprar en línea, pero también lo podés encontrar en formato PDF gratuito en algún sitio en internet. Podés mirar la película que hay sobre esta historia, podés mirar la película en dibujo animado, hay un audiolibro, es decir, hay cantidad de oportunidades para poder leer este libro y poder enterarte de su contenido. Más allá de las maravillosas enseñanzas propias del libro que nos dejó este hombre, me quiero centrar en algo mucho más importante, o tal vez el énfasis que yo quiero darle de importancia a este punto. Bunyan no se enojó con el Señor. Bunyan aprovechó el tiempo entendiendo de que el Señor lo había metido en esa situación con un propósito, que lo había metido en esa situación y él tenía la responsabilidad como cristiano de aprovechar el tiempo para la edificación de su propia vida, pero también para la edificación de la vida de otros. Así que la pregunta que me hago en ya un mes de cuarentena obligatoria para la República Argentina, la pregunta que me hago es cómo estamos aprovechando el tiempo de cuarentena. ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo de cuarentena para nuestro crecimiento espiritual? ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo de cuarentena para hacer de bendición a otros? ¿Cómo estamos aprovechando el tiempo de cuarentena? Como dije en uno de los mensajes, el tiempo de cuarentena no solamente iba a poner en evidencia la clase de iglesia que teníamos, sino esencialmente iba a hacer una radiografía de lo que nosotros éramos como cristianos.
Muchas de las cosas que no hacíamos por falta de tiempo o porque estábamos cansados o por lo que fuera, en el tiempo de cuarentena iban a quedar en evidencia si realmente esa era la razón por la cual no participábamos de la lectura de la palabra, de la predicación del evangelio, de la oración, del ayuno o de otras cosas. ¿Por qué no leíamos un libro cristiano? ¿Por qué no hacíamos cosas para nuestra edificación personal? Así que la pregunta inicial en este mensaje que quiero compartir en esta mañana es: ¿cómo estás aprovechando el tiempo de cuarentena? Porque indudablemente el tiempo de cuarentena ha venido para sacar a la luz nuestra realidad espiritual y nuestro amor por el Señor. Hoy quisiera hablarte acerca de otro personaje preso, más conocido para nosotros los cristianos. No es tan desconocido como el autor inglés que acabo de mencionar. Este es un personaje conocido, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, al igual que John Bunyan o al igual que Watchman Nee, otros hombres que fueron encarcelados y aprovecharon el tiempo de cárcel para poder escribir libros o lo que fuera, el apóstol Pablo aprovechó el tiempo de cuarentena muchas veces para escribir libros. De hecho, una gran cantidad de los libros que él escribe, de las cartas paulinas, fueron escritas estando el apóstol Pablo encarcelado, ¿sí? Un alto porcentaje. Hoy te voy a hablar acerca de una de esas cartas, la última carta que el apóstol Pablo escribe y la cual justamente escribe desde la cárcel de Roma. Esta es la carta a Timoteo, la segunda carta a su discípulo Timoteo. Él le habla desde la cárcel y abre su corazón para hablarle a su discípulo desde allí, desde la cárcel. Segunda de Timoteo es un himno a la vida cristiana, es un himno a la esperanza cristiana, es un libro maravilloso, es un libro para leer en tiempos de tristeza, de aflicción, de desánimo. Las palabras del apóstol Pablo, especialmente en el último capítulo de Segunda de Timoteo, es un canto a la esperanza, es un libro maravilloso, es uno de los libros de las escrituras del Nuevo Testamento o de las cartas paulinas que a mí más me gusta. Pero en la mitad del libro, en el segundo capítulo, el apóstol Pablo, en su preocupación pastoral, estando en la cárcel, él va a escribir lo siguiente, y quisiera leerte el capítulo 2, desde el versículo 1 y hasta el versículo 12. Dice así: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él está en la cárcel, el apóstol Pablo está en la cárcel romana. Algunos dicen que este encarcelamiento es el último, es decir, el apóstol ya no saldría nunca más de esta cárcel. Es de aquí directo a su muerte, a su condena, a su ejecución. Así que es una carta muy sentida, las palabras de alguien que sabe que está pronto su partida. De hecho, él lo menciona de esta manera allí en el libro, que su partida está cercana. Y yo quisiera sacar de este texto que hemos leído por lo menos unas 3, 4 enseñanzas que nos sirvan a nosotros como iglesia, a nosotros como creyentes, que pudiéramos aprender del apóstol Pablo y que pudiéramos aprender de la enseñanza que el apóstol Pablo está queriendo darle a su discípulo o a su hijo espiritual Timoteo. Lo primero que le va a decir en el versículo 1
el apóstol Pablo a Timoteo es: esfuérzate en vivir en la gracia. Parecieran palabras contradictorias, esfuerzo y gracia. De hecho, la gracia no demanda esfuerzo. La gracia es un regalo recibido sin hacer mérito alguno y sin ninguna obra que se incluya en ella. Así que, ¿cómo sería esto de esforzarte en la gracia? Entiendo de lo que el apóstol Pablo le quiere decir, parecería un juego de palabras. Es: esforzate por permanecer en la gracia. Esforzate por no alejarte de la gracia. Esforzate por depender siempre de la gracia. Esforzate por nunca caer en la trampa de pensar de que tus obras hacen que el amor de Dios sea merecido para tu vida. Esfuérzate en permanecer en la gracia. Esfuérzate en permanecer en la gracia. En Efesios capítulo 6, versículo 10, el apóstol Pablo lo va a decir de otra manera. Él va a decir algo así como: dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podamos alcanzar es fruto de la gracia de Dios, y por eso siempre toda la gloria será para el Señor. Esfuérzate, Timoteo, por no olvidarte nunca que todo lo que sos, lo que tenés y lo que alcances en la vida será fruto de la gracia de Dios. Fruto de la gracia de Dios sobre tu vida. Entender de que nada podés hacer por tu propio esfuerzo, que todo lo que puedas alcanzar en esta vida siempre vas a necesitar de la gracia de Dios sobre tu vida. Y en el versículo 2, después de haberle dicho: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, le va a dar una ordenanza que para muchos de nosotros ya de por sí este versículo es un libro completo acerca del liderazgo. Él le va a decir en el versículo 2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En este pensamiento de gracia que está desarrollando el apóstol Pablo, le está diciendo: bueno, ahora vas a tener que buscar para servir hombres que sean fieles e idóneos, que te acompañen en el futuro y en el presente a llevar la carga del evangelio. Piensa, Timoteo, que el evangelio no puede terminar en mí porque yo estoy pronto para mi partida. Piensa que el evangelio no puede terminar en vos porque vos también tenés un final. Así que tu tarea es delegar sobre otros la responsabilidad de predicar el evangelio. Y le va a dar dos cualidades o dos virtudes o dos detalles que debe de observar en estos hombres para cumplir esta función. Lo primero que le va a decir es: encarga a hombres fieles. Y me puse a mirar un poquito la raíz de esta palabra. La palabra en el original, pistos, significa hombres confiables, hombres dignos de confianza, hombres leales. Es cierto que la confiabilidad, la lealtad, la fidelidad se comprueba bajo la prueba. Es cierto esto. Pero evidentemente necesitamos ver detalles en los individuos que vamos a escoger para el servicio cristiano, que van mucho más allá de lo que pueda surgir en las pruebas. Qué maravilloso es tener gente cerca en la cual confiar. No solamente en la vida normal, ¿no? Confiar en nuestros hijos, confiar en nuestra esposa, en el esposo, confiar en un hermano, en un padre, en una madre. Sino qué bueno que es en la vida cristiana tener gente en quien confiar, gente fiable, gente en la cual uno pueda delegar ciertas responsabilidades sin temores a que esta persona en algún momento actúe infielmente. Qué importante que es reconocer, especialmente nosotros los pastores, que la obra de Dios no se lleva adelante por gente capaz, por gente inteligente, por gente con experiencia, con gente con habilidades, sino que la obra se lleva adelante por hombres y mujeres fieles. Hombres y mujeres que le sean fiel a Dios, hombres y mujeres que sean fieles a su llamado, hombres y mujeres que sean fieles a sus familias, hombres y mujeres que sean fieles al liderazgo, hombres y mujeres fieles. Esto es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe observar en estos hombres. Pablo implícitamente está confiando en Timoteo como un hombre fiel. Él ya ha probado la fidelidad de Timoteo y él le está diciendo: busca hombres fieles como vos, que tengan el mismo grado de fidelidad que vos tuviste al lado mío. Hombres en los cuales puedas descansar vos, porque algún día tus brazos necesitarán a alguien que los levante. Qué bueno que es poder contar con hombres y mujeres fieles. Qué bueno que es para nosotros los pastores poder mirar para un lado, poder mirar para otro
y ver compañeros de batalla, compañeros de milicia que luchen a la par de uno por el Evangelio. Qué satisfacción la del apóstol Pablo, estando en la cárcel, poder escribir una carta a su hijo Timoteo y decirle: así como has sido fiel conmigo, Timoteo, busca hombres que tengan el mismo grado de fidelidad. Pero también, aunque es hermoso y es precioso y es súper valorable el tener hombres fieles, qué difícil que es encontrarlos. Qué difícil que es encontrarlo. Porque la fidelidad no se demuestra en presencia del líder. No, la fidelidad no se demuestra cuánto pueden decir que sí aquellos que están bajo la responsabilidad de un líder. La fidelidad se demuestra en ausencia del líder. Por eso te decía de que la cuarentena de alguna manera ha venido a sacar a la luz nuestra realidad espiritual, porque es fácil orar en la iglesia, es fácil tener que congregarme y cumplir con ciertos rituales semanales religiosos, estando bajo los ojos de alguien, pero cuando me quedo yo solo con el Señor, ahí es cuando soy realmente lo que soy, o sale a la luz lo que realmente soy. Igualmente un líder sale a la luz el grado de fidelidad no por cuántas veces pueda asentir a su líder, sino qué hace ese líder cuando está solo, qué hace ese líder cuando habla con otros, qué hace ese líder cuando tiene que sacar a la luz lo que hay en su corazón. Algo que he aprendido en la vida de pastor: los líderes fieles regularmente engendran líderes fieles. Los líderes infieles regularmente llenan el corazón de los que están bajo su liderazgo, corazones de crítica y de infidelidad. El apóstol Pablo le va a decir: hombres fieles y también que sean idóneos, y esta idoneidad no es un grado superlativo de sabiduría ni una capacidad especial para enseñar, sino que se desprende de lo anterior, de la fidelidad. Es decir, buscar hombres fieles que tengan la capacidad de enseñar lo que están aprendiendo, que no agreguen nada, que no agreguen sus propias ideas, que no estén agregando cosas a lo que se les pide, sino hombres que sean fieles e idóneos para enseñar lo que se les ha enseñado a otros. No habla de idoneidad, no habla de dones y talentos, habla de carácter. Hombres con carácter, mujeres con carácter, para poder enseñar la palabra de Dios fielmente. Para poder enseñar la palabra de Dios fielmente, capaces de transmitir fielmente a otros lo que ellos mismos han aprendido. En el versículo 3 de este capítulo que hemos visto, del capítulo 2 de Segunda de Timoteo, nos encontramos que el apóstol Pablo vuelve a utilizar el tú. ¿Sí? Tú, hijo mío, dijo en el versículo 1, y ahora en el versículo 3 le dice nuevamente a Timoteo, como haciendo un énfasis: tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y le va a decir varias cosas acerca de la vida cristiana. Soporta el sufrimiento, Timoteo. Soporta el sufrimiento. Yo quiero que miremos juntos el texto y otra cantidad de textos que podríamos mirar a lo largo del Nuevo Testamento. Y la oración no es que seamos librados del sufrimiento, sino que tengamos la capacidad espiritual para soportar el sufrimiento y llegar al final de la carrera. Timoteo, vendrán sufrimientos. Vos tenés que esforzarte, ser un entendido que los sufrimientos llegarán, pero debes de esforzarte en poder llegar a la meta a través del sufrimiento. Sufre penalidades, soporta las penalidades que la vida misma te vaya ofreciendo. No que seas librado del sufrimiento, sino que puedas transitar el sufrimiento hasta llegar a la meta. A mí me resulta maravillosa este pedido que le hace el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Yo regularmente soy una persona muy pragmática, es decir, si me decís que esto funciona, yo quiero probar de que esto funcione. No soy muy fácil de controlar o de seducir por las palabras. No me vas a vender un producto fácilmente sin que yo compruebe que el producto que me estás vendiendo es tal cual como me estás diciendo que es. Soy una persona difícil de engañar por esto mismo, porque soy muy pragmático. Si me decís que anda, probémoslo a ver si anda o no anda. Así que mi pregunta en cuanto al pragmatismo espiritual en estos días es: ¿dónde están los predicadores de la palabra de fe?
¿Dónde están los predicadores que decían confesalo y va a suceder? ¿Dónde están aquellos que decían que en sus palabras había poder contra las enfermedades, contra las plagas y contra los virus? ¿Dónde están aquellos que decían, estos semidioses que decían de que teníamos la herencia dada por Dios para tener palabra creativa? ¿Dónde están estos hombres frente a la situación que estamos viviendo? ¿Por qué no proclaman una palabra de sanidad? ¿Por qué no proclaman una palabra que haga que todo esto desaparezca? Evidentemente han quedado en evidencia de que eran por lo menos falsas profecías, falsas enseñanzas, falsos maestros tal vez, o inclusive falsos pastores y profetas. Lamentablemente a algunos creyentes les encanta este tipo de predicadores. Les encantan los predicadores que prometen un mundo que nunca va a existir, pero que engordan los oídos con palabras de esperanzas inexistentes. Te va a ir bien, va a venir todo bien, todo va a cambiar y para aquí, para allá. Cuando en realidad tal vez lo que tengamos que recordar son las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. Que el Señor nos dé coraje, que nos dé fuerza para enfrentar cualquier sufrimiento que venga sobre nuestras vidas. Hay un evangelio que ya no quiere oír más la palabra sufrimiento. Hay un evangelio que ya no quiere oír más la palabra virus. Recuerdo haber escuchado o haber leído frases en estos días como esta: no mencionemos más la palabra coronavirus porque estamos dándole poder al virus por medio de nuestras palabras. Barbaridades, estupideces, y perdóname que utilice ese término de manera que la estoy usando. Pero tiene que ver con eso, personas que la palabra sufrimiento les ofrece un dolor en el corazón. Y mi pregunta es si nosotros los pastores estamos preparando un pueblo, hijos de Dios, que van camino a la ciudad celestial como el progreso del peregrino, pero que en el camino estén capacitados para hacerle frente a las pruebas que ofrece la vida. El apóstol Pablo le va a decir, sufre penalidades o soporta las penalidades como un soldado. Como un soldado. Como un soldado. Un soldado va al ejército y se prepara, no dice que no tiene ganas o que no tiene, o que le duele la cabeza o que está desanimado. El soldado tiene que ir a la guerra y si se metió en el ejército o se metió en la fuerza que se haya metido, tiene que ir a la batalla. Así que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, no andes con niñerías, no andes comportándote como un niño, no andes con cosas infantiles o inmaduras, porque nadie que va a la guerra anda con excusas para pelear la batalla que tiene que pelear. Sufre las penalidades como un soldado sabiendo que tenés la batalla ganada. Así debería ser para todos los cristianos. Algunos piensan que la vida cristiana es como un crucero al Caribe con all inclusive, todo incluido. No, eso no es vida cristiana. La vida cristiana tiene tormentas, la vida cristiana tiene situaciones inesperadas, la vida cristiana es una lucha, así como lo presenta John Bunyan en su libro El progreso del peregrino. La vida cristiana es una conquista, la vida cristiana es una conquista. Después de decirle de que debe de comportarse como un soldado, le va a decir, pero también debe de comportarte como un atleta, luchar o correr o competir con legitimidad para que al final del camino recibas la corona que otorgan a los campeones. Y no te olvides cuál es el mensaje que predicamos, le dice Pablo a Timoteo. Predicamos a Jesucristo crucificado. La tercera enseñanza que quiero rescatar de este tiempo de cuarentena es que en tiempos de cuarentena son oportunidades para compartir libremente el Evangelio. Pero Marcelo, ¿cómo libremente el Evangelio cuando estamos encarcelados, encerrados en nuestras casas? Bueno, aunque los creyentes están encarcelados, aunque los creyentes están encerrados o estamos encerrados, la palabra de Dios no lo está. El versículo 9 de este 2 de Timoteo, capítulo 2, comenzó hace el principio de semana a retumbar en mi mente. Ni siquiera recordaba en cuál de las cartas de Pablo estaba este verso. Pero desde el día domingo que venía retumbando en mi mente esta frase: la palabra de Dios no está presa.
La palabra de Dios no está presa. Y rápidamente me fui a la concordancia para buscar dónde estaba ese texto bíblico y aquí lo encontré en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 9. La palabra de Dios no está presa. Pablo puede estar preso. La iglesia puede estar metida dentro de los hogares, pero la palabra de Dios sigue estando libre. La palabra de Dios no está presa. Yo estoy preso, dice el apóstol Pablo, pero la palabra nunca lo estará. Por eso necesitamos, dice el apóstol Pablo a Timoteo, soltar este mensaje por amor a los escogidos. Necesitamos entregar este mensaje por amor a los escogidos. Necesitamos soportar las pruebas por amor a los escogidos. Necesitamos vivir una vida de fe por amor a los escogidos. Por eso el apóstol Pablo dice, por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos. Dispuesto a soportarlo todo por la causa de Cristo, por la causa del Evangelio. Y termina el apóstol Pablo esta sección de su carta diciendo, si nos matan por Él, tranquilos, porque viviremos con Él. Si sufrimos por Él, tranquilos, porque vamos a reinar con Él. Si lo negamos, cuidado, porque Él nos negará. Y si somos infieles, Él no cambiará. Él seguirá siendo fiel. No fiel con los infieles, sino que Él seguirá siendo fiel, porque Dios es un Dios fiel. Pablo está encadenado como un malhechor, como un criminal metido en un calabozo bajo uno de los emperadores o bajo el régimen de uno de los emperadores más crueles que tuvo Roma, Nerón, aquel conocido por incendiar Roma y echarle la culpa a los cristianos. Pablo podía estar enojado, podría estar frustrado, pero no. Él podía estar encadenado, atado, aprisionado, pero la palabra de Dios no estaba presa con él. La palabra de Dios tenía libertad para correr. Nosotros estamos en cuarentena, estamos encerrados en nuestros hogares, pero la palabra de Dios no puede estarlo junto con nosotros. Debemos de soltar la palabra de Dios para que corra por la ciudad, para que corra por el mundo y otros puedan conocer la verdad del Evangelio. El Evangelio no podrá detenerse nunca jamás. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra nunca pasará. Nunca nada podrá truncar el plan eterno de Dios. Los hombres pasamos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Me encanta el texto de Habacuc, capítulo 2, versículo 14, en otro contexto, pero me encanta, lo quiero tomar para este mensaje. Dice así, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Y yo lo creo que en este tiempo las calles pueden ser inundadas por la gloria del Señor. Muchos videos o muchas predicaciones están tratando de desenmarañar los tiempos que estamos viviendo. Si pertenece a esta etapa, a esta otra etapa, a este evento o a este otro evento. Pero mi pregunta no es esa. Mi pregunta no es si estamos en la tribulación, si no estamos, cuánto falta. No, no es esa mi pregunta. Mi pregunta es ¿qué quiere Dios de mí ahora, hoy, en este tiempo? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de vos? ¿Qué espera Dios de la iglesia? Que la misma sabiduría que tuvo John Bunyan para escribir un libro, que la misma sabiduría que tuvo el apóstol Pablo para ministrar a la iglesia, sea la misma sabiduría que tengamos nosotros para cumplir nuestro rol en este tiempo, en un tiempo de encarcelamiento, podríamos decir, estando con nuestras libertades suprimidas o limitadas. Las cadenas, la oposición o la cárcel nunca podrán detener la predicación del Evangelio. De hecho, la historia demuestra que el Evangelio ha crecido mucho más en aquellos lugares donde hay oposición que donde hay libertad. China, Cuba, son dos países que son ejemplos contemporáneos. Un pastor amigo me decía, Marcelo, ¿sabes el lugar donde más se está desarrollando el Evangelio en toda América Latina? Y yo tiré algunos nombres porque conozco un poquito las estadísticas acerca del crecimiento en los países. Dije Colombia, dije Guatemala, dije El Salvador. Y él me dijo, no. El país donde más está creciendo el Evangelio es Cuba. Lo que pasa es que no hay datos específicos de Cuba, pero Cuba se está llenando del Evangelio. Hombres y mujeres, niños que fueron criados bajo un concepto ateísta y materialista y humanista. No hay Dios. Hoy están abrazando el Evangelio con todo su amor. Así que cumpliendo la palabra predicada en este día, nosotros como iglesia vamos a tomar una decisión. A partir de esta semana hemos tomado una decisión.
Hemos convocado a hombres y mujeres fieles que enseñen a otros la palabra de Dios. A partir de la semana que viene, la iglesia comenzará a desarrollar una red de conexión virtual, donde podamos conectarnos unos con otros para poder también ministrarnos unos a otros. Para la elección de los que van a llevar adelante, los que me van a acompañar en esta tarea, no he buscado ni personas sabias, ni personas inteligentes, ni nada que se le parezca. He tratado de buscar personas que sean fieles y que puedan llamar a otros que van a estar bajo su cuidado también para que se comporten con la misma fidelidad. Así que en esta semana alguien te llamará, alguien va a hacerte una llamada por teléfono para decirte que has sido delegado, has sido encomendado para que vele por tu vida. Alguien en estos días va a estar llamándote, mandándote un mensaje, diciéndote: el pastor me ha encomendado de que vele por tu vida para que podamos estar juntos y caminar juntos en este tiempo de prueba, porque estoy convencido de que seguimos siendo iglesia, aunque no tengamos la posibilidad de reunirnos en el tiempo. Obviamente que si nadie te llama, si nadie está conectándose con vos en estos días, por favor llamame, mandame un mensaje para que yo pueda tomar cartas en el asunto. Pero este mensaje no solamente está dirigido a los hermanos de la iglesia Tiempo de Dios. Si vos estás mirando este video y no tenés una iglesia donde congregarte y te gustaría ser asistido por medio de una red virtual de grupos pequeños, mandanos un mensaje ahí a la página de la iglesia en Facebook o dejá un mensaje al pie de este video y nosotros vamos a conectarnos con vos, vamos a contactarnos para que puedas ser parte de esta red de grupos. ¿Cuáles son los propósitos que va a seguir estos grupos? Bueno, en primer lugar, tener comunión unos con otros, estar en contacto unos con otros para saber cómo estamos, orar juntos, interesarnos por las necesidades que vamos teniendo. En segundo lugar, generar un espacio que está hecho a propósito, es decir, detrás de un propósito o intencionalmente, generar un espacio para que podamos caminar juntos, acompañarnos, orar, interesarnos unos por otros, como decía en el primer punto. En tercer lugar, tiene un propósito de instrucción, es decir, todas las semanas vamos a recibir una instrucción de la palabra de Dios, vamos a meditar juntos en la palabra de Dios y vamos a trabajar juntos en un tema de oración de la semana. Y también un propósito que sigue estos grupos es el de poder alcanzar a personas que tal vez no han conocido el Evangelio porque nunca se han atrevido a pasar por la puerta de una iglesia. Y tal vez ahora sí se atrevan a formar parte de este grupo virtual y tengamos la oportunidad de hablarle del Evangelio a alguien. He quedado maravillado en esta semana sabiendo de que vamos a comenzar con esto. He estado trabajando mucho, generando todo esto y he mandado mensajes a una cantidad de personas que en algún momento pasaron por nuestra congregación y que por algún motivo no se están congregando y han dejado y me he escrito con ellos y varias de estas personas me han respondido positivamente. Me han dicho: pastor, ahí quiero estar, quiero formar parte de esto. Y mi esposa me hizo acordar acerca de una oración que venimos haciendo hace algunos meses atrás. Señor, toca el corazón de las ovejas perdidas. Señor, toca el corazón de aquellos que quedaron en el camino. Y tal vez este sea un buen motivo para que estos hombres y mujeres vuelvan al camino del Señor. La razón de estos grupos pequeños es por algunas preocupaciones que he tenido como pastor. En primer lugar, que como pastor necesitamos poner en práctica los principios cristianos, lo que hemos enseñado todo el tiempo, que la iglesia no es un templo, que la iglesia no es un edificio, la iglesia sigue siendo iglesia en un parque, debajo de un árbol o en cualquier lugar. La iglesia, un grupo de creyentes que adora y ama al Señor, eso es iglesia. En segundo lugar, mi preocupación de que algún hermano de la congregación esté pasando por alguna situación y por vergüenza o porque no sabe cómo hacerlo, no se haya comunicado con algún hermano y esté sufriendo esta necesidad o este tiempo de padecimiento solo. Ahí está la iglesia para acompañarte en todo lo que la iglesia pueda hacerlo. En tercer lugar, que esta cuarentena te haya generado nuevos desafíos que no hayas sabido cómo enfrentar, los desafíos a nivel emocional, desafíos a nivel espiritual, desafíos a nivel familiar, con el matrimonio, con los hijos, con los padres y no sepas cómo hacerlo. Ahí está la iglesia para acompañarte. Y por último, una preocupación extra. Me preocupa mucho la hipercomunicación que hay en estos días.
el hiperacceso que hay a Internet. Ya lo he mencionado en otras oportunidades. Hay cantidad inmensa de gente predicando supuestamente el Evangelio y enseñando cualquier cosa. Yo temo mucho por tu salud espiritual y que envenenen tu corazón con enseñanzas que no son correctas. Estamos, como decía en un mensaje anterior, en un tenedor libre donde podemos servirnos lo que querramos. Y algunos con sabiduría escogerán predicadores que lo bendigan y escogerán buenos maestros de la palabra que abundan en las redes. Pero otros, sin darse cuenta, pueden llegar a escuchar predicadores o maestros que les hagan daño a sus oídos y a su vida espiritual. Así que comenzaremos esta enseñanza esta misma semana. Y esta semana vamos a comenzar con 2 o 3 pensamientos acerca de cómo seguir siendo iglesia aunque no podamos reunirnos en el templo. Ese va a ser el tema de esta semana, que te animo a que puedas participar. Así que, para finalizar este mensaje, si usted asiste o vos asistís a la iglesia Tiempo de Dios, prepárate para recibir un llamado y ser invitado de manera formal para que seas parte de estos grupos pequeños virtuales. En segundo lugar, si vos sabés o conocés a algún hermano que está apartado y que no se está congregando, que no tiene iglesia y que ha quedado en el camino, aprovechá para invitarlo, aprovechá para hacerle una llamada. Ese que fue tal vez amigo tuyo, conocido, o charlaban en las reuniones cuando él congregaba y ahora dejaste de verlo, aprovechá para mandarle un mensaje por WhatsApp, hacerle una llamada por teléfono, mandarle un mensaje por Facebook y decirle: estamos en esto, nos gustaría que seas parte de esta visión. Y en tercer lugar, si sabes de alguien que no conoce al Señor, pero que está pasando por una situación de desorientación, no sabe lo que está pasando, no entiende, está tratando de sobrevivir en este tiempo, invítalo para que sea parte. Porque como dije anteriormente, tal vez algunos por prejuicio no se han atrevido a pasar la puerta de una iglesia, pero ahora se atrevan a formar parte de este grupo virtual. Dios está preparando todo este tiempo para que la iglesia entre, tal vez, en un avivamiento. O tal vez, mejor dicho, en el mayor avivamiento de su historia, donde la verdadera iglesia seguirá funcionando como iglesia, aunque no tenga templo, donde la iglesia seguirá interesándose unos por otros, aunque no tenga contacto físico, donde los verdaderos creyentes buscarán al Señor de todo corazón, aunque no haya nadie que lo controle, donde los hombres y mujeres de Dios, agradecidos por lo que Dios ha hecho en sus vidas, sufrirán este tiempo con gozo y alegría, sabiendo que alguien más puede tomar del agua, de la fuente que hay en su corazón. Así que prepárate para esta semana. Esta semana trataremos de comenzar a vivir una experiencia de fe como iglesia diferente a cualquiera que hayamos vivido. Será todo un desafío para nosotros, pero confiamos en que el Espíritu Santo de Dios se manifestará en cada uno de los grupos y la gloria de Dios llenará cada hogar donde sea invocado su nombre. Cada hogar donde sea invocado su nombre. Cada hogar donde sea invocado su nombre. Déjame que ore por tu vida. Señor, gracias por esta palabra de esta mañana. Gracias, Señor, porque creemos con todo nuestro corazón, Señor, que aunque nosotros tengamos que estar limitados, tu palabra no tiene limitaciones. Me gozo, Señor, al ver tantos pastores, tantos hermanos compartiendo la palabra de una u otra manera. Me gozo, Señor, pero este es el tiempo para nosotros, el tiempo de seguir funcionando como iglesia, aunque no tengamos templo, porque seguimos siendo iglesia. Yo te ruego, Señor, que por medio de este trabajo podamos alcanzar a los que han quedado en el camino. Podamos alcanzar a los hijos pródigos, Señor, que se han apartado del Evangelio. Podamos alcanzar a los que aún no te conocen. Podamos fortalecer la vida de tus hijos que están pasando por un tiempo de debilidad. Podamos atender de acuerdo a nuestras capacidades las necesidades que tu pueblo va teniendo. Y aún personas no solo de nuestra ciudad, sino aún fuera de nuestra ciudad, aún inclusive fuera de nuestro país, puedan ser alcanzadas por esta palabra y puedan ser alcanzadas por este trabajo. Te amamos, Señor. Vos sos nuestro Dios, sos nuestro Señor, el Rey de Reyes, el que vive y reina por los siglos de los siglos y quien merece toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, por habernos permitido nacer en este tiempo y por permitirnos vivir este tiempo, porque creemos con nuestro corazón completamente que son tiempos maravillosos para la predicación de tu palabra. Gracias, papá,
por esta mañana. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjame que te diga esto último. Siempre cada domingo hacemos este énfasis o este llamado para los miembros de nuestra congregación, y es que si vos tenés una ofrenda para dar a la iglesia, vos sabés que la iglesia subsiste o la iglesia institucional, no la iglesia espiritual, la iglesia institucional se sostiene por medio de las ofrendas. Así que si vos tenés ofrenda o tenés algo para darle al Señor, no dejes de llamarnos, o de llamar, mejor dicho, a la tesorera Priscila o a Diego, su esposo, para que puedan recoger esta ofrenda. Y si vos no conocés al Señor y estás mirando este video, quiero decirte que no es casualidad. Es una muy buena oportunidad y un muy buen tiempo para que puedas decirle al Señor: Señor, te necesito. Perdóname mis pecados, necesito que me perdones, necesito que me hagas tu hijo y que me enseñes a vivir como a vos te agrada en esta vida. Que puedas entregarle tu vida al Señor en esta mañana y seguramente tu vida cambiará para siempre. Amada iglesia, los extrañamos, los amamos y esperamos que pronto podamos volver a vernos. Que Dios te bendiga y que tengas una semana llena de bendiciones. Nos vemos pronto. Dios te bendiga. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Tu amor no me falla, tu